Entonces, algo que me llamaba la atención que decía Alex es: júntate con sabios y vas a ser sabio. Dice la Biblia: júntate con sabios, serás sabio; júntate con necios y serás quebrantado. ¿Cuántas veces hemos sido quebrantados por juntarnos con personas erróneas? Pero de todo aprendemos. Júntate con sabios, júntate con leones, júntate con gente de visión y vas a tener visión. Júntate con gente que tiene la mente de Cristo. Yo creo que Dios tiene planes grandes para nosotros, para todos de los que estamos aquí. Y le felicito a Alex porque me sorprende, Alex, que Dios te esté levantando de esa forma que te está levantando. O te está dando ese don, te está empezando a revelar, a dar esa unción. Pero como él decía, el Señor le dijo: ¿por qué oran? Empiecen a moverse, porque si uno no se mueve, las cosas no se van a empezar a dar. ¿Qué es lo que tienes en tu mano?, le dijo Dios a Moisés. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tenemos nosotros en nuestra mano? ¿Qué está a nuestro alcance? Hace años atrás a mi alcance estaba un teléfono y digo: ¿qué hago con este teléfono? Pues voy a predicar la palabra por este teléfono. Y entonces empezamos a predicar la palabra desde el teléfono, haciendo vídeos, colgándolos en internet. Pero ya era una preparación de parte de Dios para lo que se iba a desatar más adelante. Porque la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y todo lo que nosotros experimentamos o vivimos es una enseñanza de lo que vamos a vivir más adelante. Dice la Biblia que David cuidaba el rebaño de su padre, de las ovejas de su padre. Dice que él protegía el rebaño de los leones y de los osos. Y luego le tocó enfrentarse con Goliat. ¿Y qué dice? No, Dios ya me protegió en esa situación. ¿Cuánto más no me va a proteger ahora? Y como tú decías, Alex, decían, esa disque iglesia, pero nosotros empezamos en la casa. En la casa empezamos, ahí nos empezamos a reunir en la casa. El Señor nos habla por Ageo, dice: ya es hora de que edifique mi casa. Ageo capítulo 1. Y fuimos donde nuestro pastor Juan Cano, él es nuestra autoridad, Pastor Juan Cano de la Iglesia Pasión por Cristo. Entonces le decimos: el Señor nos está llamando a que abramos una obra en Boadilla del Monte. Y nos dice el pastor lo siguiente, dice: ok, vas a empezar ahora, vas a coger un local, pero no te reúnas en casa. Es lo que veníamos haciendo en este último tiempo de pandemia. No podíamos ir a la iglesia, teníamos niños, las iglesias cerradas, y las personas podían ir, pero los niños no podían ir. Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros? Pues reunirnos en casa. Entonces, en el confinamiento estábamos mi esposa y mis niños, y todos los domingos estábamos adorando y bendiciendo el nombre de Dios, compartiendo la palabra, leyendo la Biblia, todos los domingos del confinamiento, hasta cuando ya se nos abrió la puerta para llegar aquí a Boadilla del Monte. Entonces llegamos aquí a Boadilla del Monte y lo primero que el pastor hace es cerrarme la casa. Entonces yo me quedé un poquito como en shock, ¿no? Porque estábamos reuniéndonos en casa y digo, pues ahora tenemos que parar, tuve que parar las reuniones de casa. Digo, bueno, Señor, pues entonces tú nos darás un local, nos darás un lugar para que nos congreguemos. Pero una mañana leyendo la Biblia, el Señor dice, el apóstol Pablo despidiéndose de una de las iglesias, dice: saluda a Priscila y Aquila, que tienen la iglesia en la casa. Tienen la iglesia en la casa. Hay varios textos que nos dice que comenzaron en la casa. Entonces le digo: pastor, el Señor me acaba de dar una palabra, que la iglesia la tenían en casa. Quiero pedirle permiso para iniciar en casa. Y dijo: ok, querido, dale. Y ahí empezamos. Nos compartía Alex que el pueblo de Israel salía de Egipto, pero con ellos salía gente extranjera, gente... ¿Sabes qué dice? Dice que la
la gente estaba mezclada con el pueblo. O sea, gente de Israel, un hombre de Israel con una egipcia, o un egipcio con una mujer de Israel. Entonces, ellos traían esa incredulidad. No creyeron la visión. Algunas personas se pensaban que era un cuento, pero ¿saben qué les digo? Que esto no es que vengamos desde julio. Nosotros venimos ya desde el año 2012 con un ministerio de evangelismo. Porque dice la Biblia, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Y saben, en algún momento en el evangelismo yo me quedé solo evangelizando. No había nadie. Decía, ¿qué pasó? Toda la gente que se animó al principio a evangelizar, salimos un grupo de hermanos, como cerca de 20 hermanos, y luego ya la gente dejó de ir. Y no fue fácil en el evangelismo, porque salir a evangelizar a la calle y animar a que la gente también, los hermanos, se levanten a evangelizar, no era fácil. Pero claro, es la obra de Dios. Él es el que tiene que tocar el corazón de las personas. Una vez estuve solo evangelizando, y de ahí el Señor siempre me ponía a alguien. Y siempre fui a acompañar a alguien, siempre alguien había. Y el momento que llegaba vacaciones de verano, decía, Señor, hoy ya se fueron de vacaciones la gente, pues hoy ya no toca evangelismo, evangelizábamos los días sábados. De repente me llama un hermano y dice, hermano, ustedes evangelizan los sábados, yo me apunto hoy para el evangelismo. Entonces salía con el hermano a evangelizar. Y así estuvimos varios años hasta que se fueron abriendo puntos de evangelismo en Madrid. Estuvimos primeramente en el centro comercial Isla Azul, luego se abrió un punto de evangelismo en Príncipe Pío, en Parla, en Ciudad Lineal, en Atocha. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? El Señor llama a las cosas que no son, es el texto que tú compartías, como si ya fuesen o como si ya existiesen. ¿Cuál es nuestra visión? Nosotros podemos tener, esta mañana les compartí y les decía, Proverbios capítulo 29 nos habla que sin visión el pueblo perece. Y esta palabra, cuando dice visión, también habla de sueños. Es lo que significa visión, o esta palabra en hebreo es sueño, visión, profecía. ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué sueño yo? A lo mejor me dices, yo no tengo ningún sueño. Bueno, pues pidámosle sueños a Dios. Dios te va a dar un sueño, y te va a dar un sueño grande. ¿Qué estamos viendo? Porque nosotros podemos tener una visión, pero puede ser que no sea de Dios. Les compartía de las plagas de Egipto, de las plagas la penúltima plaga es la plaga de las tinieblas. Y la Biblia dice que Isaac se quedó ciego en oscuridad, en tinieblas. Isaac, la Biblia nos muestra que Isaac mínimo está 20 años ciego, porque 20 años Jacob estuvo con Labán. Pero ¿qué le pasó a Isaac? ¿Por qué se quedó ciego? ¿Por qué se quedó sin visión? Isaac tenía una visión equivocada, aunque él era creyente, él tenía una visión equivocada. Su visión estaba mal, porque la Biblia dice que él amaba a Esaú. Sin embargo, cuando nosotros leemos, la Biblia dice que Dios no amaba a Esaú, que él amaba a Jacob. Porque Esaú despreciaba las cosas de Dios, despreció la primogenitura. Pero sin embargo, eso no lo vio Isaac, y perdió la visión, porque el elegido no era Esaú, el elegido era Jacob. Vemos más de 20 años de Isaac de oscuridad. Desaparece completamente Isaac, aunque él estuvo vivo. Podemos tener una visión equivocada. Por eso es importante que podamos decirle a Dios que nos dé su visión, que nos dé su sueño. Porque entonces porque si Él nos da la visión, Él nos va a dar la provisión. No sé, negocio, no lo sé. Cada uno estamos llamados para diferente área, y debemos de buscar esa área en la que nosotros vamos a servir a Dios.
No sé, unos evangelistas, dice la Biblia, otros maestros, pastores, no sé. Otros que tienen el don de hacer milagros. Otros que tienen unción para los negocios. Para el servicio. Pero en lo poco, dice la Biblia, se empieza siendo fieles. Yo quiero predicar a multitudes, pero a una persona no soy capaz de predicarle. Tengo que empezar predicando a una persona. No, hermano, no, a mí para multitudes no. Primero lo poco y luego después las multitudes. Dios te envía a uno, a ver, predícale a este. Y no le predicas que eres multitudes, no. En lo poco eres fiel, entonces te vas a capacitar para lo mucho. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que el Señor nos venía hablando, ayer leíamos con mi esposa en Daniel, que Daniel tuvo una visión. Y saben que entre los meses de marzo y los meses de noviembre, las águilas empiezan a llegar a España y Europa para reproducirse. Y conducía ayer cuando me conecté al Ministerio Familiar Cristiano. Me conecté un ratito, la verdad que su hermano, ¿cómo se llama? Luis. Qué bien, me bendijo Luis. Gloria a Dios. Me bendijo, porque tuve que hacer una ruta larga y lo iba escuchando. Y en el momento que estaba trabajando, de repente empecé a ver las águilas. Empecé a ver águilas, porque se ve, por esta zona se ve las águilas. No, se nota que son águilas porque no es normal el vuelo de las... Claro, van y se las ve. Y para estos días he estado viendo documentales de águilas, me llamó la atención eso. Y el Señor nos hablaba de la visión, ayer cuando cerrábamos con mi esposa. ¿Saben que las águilas, ellas ven entre 4 y 8 veces más que los hombres? Por ejemplo, si nosotros nos subimos a un edificio de 10 plantas y nos asomamos por la ventana y miramos al suelo, desde arriba miramos, las águilas son capaces de ver una hormiga, de la visión que ellas tienen. Entonces, dice la Biblia en Habacuc escribe la visión en tablas, para que el que lea corra en ella, que corra en la visión, porque ciertamente la visión se va a cumplir. Esta silla alguien primeramente la visionó, la tuvo en su imaginación y luego la trajo a este mundo material. Esta iglesia también nació en nuestros corazones. Amén. Y el día de hoy la podemos tocar, la podemos palpar, pero por la visión que Dios nos dio como iglesia. Porque le doy las gracias a Dios por la iglesia Panalemel, que creyeron en la visión. Muchos desertaron. A lo mejor dijeron, esto es un charlatán, está diciendo que vamos a ir a una iglesia, y de iglesia nada. ¿Cuántos meses estuvimos en casa? 8 meses más o menos. Pero a eso también nos enfrentamos, a la crítica, a la incredulidad. Pero la Biblia dice que el que confía en Él no va a ser avergonzado. ¿Cuándo dicen amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. Porque es así, Dios no te va a dejar avergonzado. Si pones toda tu confianza en Él te va a honrar. Si tú te mantienes fiel, te mantienes cerca de Él te va a honrar. Y aunque parezca aunque estés en un momento que parece que no, porque eso dice el Salmo 115. Dice, Señor, ¿por qué va a decir la gente, ¿dónde está su Dios? Job, ¿dónde está tu Dios? Maldice a Dios y muere Job. Tanto sufrí. No, dice Dios, recibiremos solamente lo bueno en parte de Dios y no lo malo. Pero luego vemos que Job se mantuvo fiel. Y dice la Biblia que el doble después fue bendecido Job. Entonces la palabra nos dice que
nos dice que Isaac se quedó ciego. Me gustó la palabra que compartí Alex, porque ese texto lo tenía. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, pero depende de lo que nosotros estemos viendo. Isaac se quedó ciego por una visión que no era de Dios. Vamos a corregir nuestra visión, vamos a enfocarnos en Dios. Primeramente, esa es la palabra, enfocarse en Dios, y Él nos va a dar la visión, y Él nos va a dar los sueños. Porque ¿saben qué dice la Biblia? Que sin visión el pueblo perece. Sin sueños el pueblo perece, porque esta palabra significa sueños también. ¿Qué pasa? Que cuando no hay visión, no hay sueños, ¿qué empezamos a hacer? A mirar para atrás. Empezamos a mirar el pasado. Y cuando tenía 20 años, cuando estudiaba, cuando tuve la oportunidad de casarme, cuando no escogí al muchacho adecuado, cuando no escogí la carrera adecuada, empiezas a mirar el pasado. Cuando no hay visión, cuando no hay sueños. La Biblia dice que ningún tiempo pasado será. A ver cómo dice en Eclesiastes, dice, no diremos con inteligencia que el tiempo pasado será mejor, porque el mejor tiempo viene para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El mejor tiempo viene. Por eso lo que pasó, pasó. Lo que se quedó atrás, se quedó atrás. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, y aunque nos hayamos equivocado, obrará para bien. Dios lo reencaminará para bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, sin visión, sin sueños, nos miramos para atrás. Y cuando estamos mirando mucho para atrás, cuando miramos mucho al pasado, no estamos teniendo visión, no estamos teniendo sueños. Dice, hijo mío, Proverbios, que tus ojos miren hacia adelante. Proverbios capítulo 4, dice, que tus ojos miren hacia adelante. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Entonces, aquí el Señor nos dice, miren para adelante, miren a mi visión, porque la visión, los sueños que yo tengo son grandes para ustedes. Y dice la Biblia, el poder que hay en la visión, un ejemplo es en Jacob. La palabra nos habla de Jacob, estuvo 7 años sirviendo por Lea, 7 años sirviendo por Raquel, y otros 7 años sirviéndole a Labán. Pero dice la palabra que Jacob le dice a Labán, Labán, me voy para mi casa, para mi tierra. Y Labán le dice, no te vayas, quédate, vamos a hacer una cosa. Dice, dime tú el salario. ¿Has cuidado todos estos años mis rebaño, mis ovejas? Y he visto que he sido bendecido por ti, porque Dios está contigo, Jacob. Como algo parecido le pasó a José. Porque un hijo de Dios, donde llega allí, la bendición empieza a desatarse. No se desata por tu jefe, no se desata, se desata por los hijos de Dios. Porque encargan la bendición. Los hijos de Abraham. Porque hay una promesa hecha a Abraham. En ti, Abraham, serán benditas las naciones. Dios está trayendo muchos misioneros de Latinoamérica, muchos misioneros, misioneros que todavía no saben que son misioneros, porque muchos llegan aquí y se convierten aquí. Vienen por la necesidad, vienen supuestamente vienen a hacer un poquito de dinero para volverse, pero no saben que Dios les está trayendo con un plan, con un propósito, para adorar y bendecir el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, un aplauso a Dios. Entonces, personas vienen aquí. España, ¿no quieres adorar a Dios? Tranquilo, yo voy a traer a gente, porque la palabra se tiene que cumplir. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. La palabra se va a cumplir. España va a tener que adorar a Dios, sea con esta generación o sea con nuestras generaciones. Van a tener que doblar sus rodillas, porque escrito está, y toda rodilla se doblará delante del Señor y confesará que Él es Dios. Amén. Entonces dice la Biblia que Labán le dice, ok, elige tú el salario, y Jacob dice, muy bien, yo me voy a quedar con los listados y con los pintados, con los corderos listados y pintados, y tú te quedas con el resto. Entonces, ¿saben qué hace Labán? Va al rebaño y saca todos los listados del rebaño de Jacob, el rebaño que cuida, y dice que se los da a sus hijos. ¿Por qué sacó a todos los listados?
¿Por qué piensan que lo sacó? A ver. Porque no se creía en la bendición que era. No, Labán llega al rebaño que cuidaba Jacob, y como el salario de Jacob, el siguiente salario iba a ser los listados y los pintados, dice que Labán sacó a todos los listados y sacó a todos los pintados y dejó solamente corderos blancos, sin manchas, para que cuando se reproduciesen no salgan listados ni manchados. Y dice que los sacó y se los dio a sus hijos. Y Jacob se quedó solamente con los blancos y su salario eran los listados y los manchados. Pero dice que Dios le da la revelación a Jacob y dice que Jacob empezó a poner, ¿cómo dice que empezó a poner? Varas, dice, unas varas de álamo, de almendro, y dice que las cortó y se veía blanco y se veía la mancha y dice que cuando llegaban al abrevadero las ovejas veían estas varas, y cuando ellas daban a luz, dice que Jacob iba con las varas y se las ponía cuando se apareaban. Decía que cuando venían las ovejas más fuertes, dice que él las ponía las varas, pero cuando venían las ovejas más débiles, dice que las quitaba. Entonces vemos que ellos empezaron a reproducirse manchados y listados, por lo que ellas vieron, por lo que las ovejas vieron, el poder de la visión. Lo que tú ves, eso vas a dar a luz. Yo veo mi casa salvada, aunque ahora no esté salvada, la veo salvada porque escrito está: yo y mi casa serviremos al Señor. Mis hijos salvados. Veo multitudes de almas salvadas, aunque no las vea ahora mismo, pero por fe estoy llamando lo que no es. Entonces dice la Biblia que empezó Jacob a prosperar, pero fue por esa revelación que Dios le dio a Jacob, por lo que las ovejas vieron. El día de hoy las ovejas, le llamamos a la iglesia, dice el Señor: yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, se refiere a nosotros. Por eso, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Vamos a mirar para adelante, vamos a mirar las cosas de Dios. No miremos para atrás. Ya el pasado no se puede cambiar, lo único que se puede cambiar es el futuro. Y para que el futuro cambie, hoy yo tengo que hacer la decisión. Qué lindo el texto que predicó Alex, de la mujer de Jairo. La Biblia dice que en esto que va Jairo, llega una mujer con flujo de sangre, enferma. Ella no podía acercarse a ese lugar, pero fue la actitud de ella. Dice la Biblia que lo tocaron al Señor y dijo el Señor: ¿quién me tocó? Y Pedro dice: Señor, sí, pero si aquí hay una multitud de gente, te está tocando todo el mundo. Dice: no, dice, alguien me tocó porque de mí salió virtud, de mí salió poder. ¿Cómo nosotros venimos a la casa de Dios? ¿Cómo venimos a la casa de Dios nosotros? ¿Con qué actitud? Hace años atrás yo llegaba: Señor, hoy tú vas a hacer algo. Años atrás yo llegaba y le decía: Señor, hoy tú vas a hacer algo. Algo vas a hacer, Señor. Iba con expectativa. Hay que levantar las manos, levanto la mano, hay que levantar los pies, levanto los pies. ¿Qué hay que hacer? Pero voy a llegar con expectativa de que se va a dar mi milagro. De que voy a ver la mano de Dios, que voy a ver las promesas de Dios. ¿Con qué expectativa yo llego a la iglesia? ¿O llego indiferente? ¿O llego otra vez, como compartía el hermano Luis? Y otra vez lo mismo decía él ayer. No, siempre hay una fresca palabra. Siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros. Pero es mi actitud, fue la actitud de la mujer del flujo. Ella decía: si tan solamente toco su manto, seré sanada. Era la actitud de ella. Ella provocó el milagro. Amén. Ella se movió nuevamente. No fue el Señor, fue ella. Lo mismo que a Zaqueo. Lo mismo le pasó a Zaqueo. Zaqueo no podía ver al Señor, pero él tuvo una actitud diferente, Zaqueo, y lo buscaba y quería verlo, y lo buscaba
y había impedimento, dijo, no importa, yo me subo al árbol, pero yo voy a ver al Señor. Esa es la actitud, Señor, yo te voy a ver. Yo te voy a ver en mi dificultad, te voy a ver en mi problema. Te voy a ver en mi... Cuando esté arriba te voy a ver, cuando esté en el valle también te voy a ver. Porque hay momentos de altura y hay momentos de valle. Y ahí es donde, en el valle es donde nosotros vamos a aprender, en el valle es donde más vamos a aprender que en la altura. Porque es así, todas las personas tienen altura y valle. Día, ¿por qué después del día precede la noche? Después del día viene la noche. Y después de la noche viene otra vez el día. Así que cuando venga la noche, no va a venir el día. Nuevamente se va. Va a amanecer nuevamente. Estoy pasando un momento de oscuridad, un momento de tinieblas, pero va a amanecer. Va a venir la mañana. Amén. Entonces, dice la Biblia que Zaqueo estuvo ahí. ¿Y qué le dijo el Señor? Zaqueo, hoy voy a hacer. Imagínense, había cuántas personas había ahí mirando al Señor. Pero el Señor le gustó la actitud de Zaqueo. Zaqueo, hoy voy a cenar contigo. Bueno, ustedes se saben el texto de Zaqueo. ¿Y qué dice el Señor luego? Porque llegó la salvación a esta casa, porque alguien se decidió a tener una actitud diferente. La mujer del flujo de sangre se decidió a tener una actitud diferente. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Voy a cerrar aquí. Hay varias personas que perdieron la visión. Por ejemplo, Sansón perdió la visión. Sansón perdió la visión. Dice la Biblia que Sansón fue creado por Dios para libertar al pueblo de Israel. En ese momento Israel se encontraba bajo el dominio de los filisteos. Y dice la Biblia que Dios levanta a Sansón para destruir a los filisteos. Y él empezó bien, empezó batallando a los filisteos. Pero de repente perdió la visión Sansón. Se juntó con una mujer que se llama Dalila. Y el nombre de Dalila, ¿saben qué significa el nombre de Dalila? La que tiene la llave. Aquella que languidece o aquella que vacila, también significa ese nombre, Dalila, la que tiene la llave. Ella tuvo la llave para encontrar la debilidad de Sansón. Se equivocó Sansón ahí, estando en un yugo desigual. Pero vemos como luego Sansón aparece en los héroes de la fe, en Hebreos. Dice la Biblia que a Dalila le ofrecieron 1100 ciclos de plata o 1100 monedas de plata. 1100 está ahí. En el 1100 está como entremetido el número 11, que es como un número de tinieblas en la Biblia. Cuando nosotros estudiamos este número, por ejemplo, la Biblia dice que cuando se quedaron los 11 apóstoles, fue un momento de confusión, un momento de tinieblas donde ellos dudaron. Pues se ahorcó Judas, el Señor muere y ellos no creyeron, no creyeron que el Señor les había dicho, vayan a Galilea, ahí yo me voy a aparecer. Pero ellos no creyeron. Por ejemplo, la Biblia dice que Jacob se quedó con 11 hijos cuando José es vendido a Egipto. La Biblia dice que Jacob cayó en una depresión, dice, tan grande que no vemos a Jacob. Solamente, ¿saben cuándo vemos que Jacob vuelve a acercarse a Dios? Cuando le traen la noticia, dice, Jacob, tu hijo está vivo. Y dice la Biblia que en ese momento Jacob se levantó y se fue a orar. Estuvo en un momento de tinieblas. Y aquí nuevamente vuelve a aparecer él. El número 11 me da a entender como ese número de tinieblas. Entonces, el número de tinieblas, ¿saben qué dice la Biblia? Dice, por ejemplo, el rey Sedequías. El rey Sedequías le pasó algo parecido. Dice que en el año 11 de su reinado llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia.
y lo captura. ¿Y saben qué hace? ¿Qué le hacen a Sedequías? Le sacan los ojos nuevamente. Se quedaron sin visión, ¿verdad? Perdieron la visión. ¿Sí? Lo que me llama la atención de Sedequías, que Sedequías mandaba llamar al profeta Jeremías. Decía, Jeremías, ven para acá. ¿Hay palabra de Dios? Y Jeremías le decía, sí, hay palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Así dice el Señor Sedequías. Entrégate a Nabucodonosor y todo va a estar bien. Entrégate al rey de Babilonia y todo va a estar bien, Sedequías. Y dice que Sedequías, ¿saben qué es lo que dijo Sedequías? Dice, pero temo a los judíos. Temo a los judíos. ¿Qué va a decir el pueblo? Varias veces Sedequías mandó a llamar a Jeremías. Y Jeremías le dijo lo que iba a pasar. Que se iba a quedar sin visión. Si nosotros tememos a hombre, si nosotros tomamos una visión que no es de Dios, nos vamos a quedar en oscuridad, en tinieblas. Y efectivamente eso pasó. Sedequías tuvo más temor de los hombres que de Dios. ¿Qué le pasó? La Biblia dice que le sacaron los ojos. ¿Saben qué es lo que pasó? Dice que degollaron primeramente a sus hijos delante de él. Y luego le sacaron los ojos. Porque Jeremías le había dicho, tú vas a irte a Babilonia, pero tú no vas a ver Babilonia. Muy bien. Entonces, el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. Gracias, Alex. Gracias por tu palabra. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedir al Señor que nos dé su visión, que nos dé sus sueños. Porque si Él nos da su visión, si Él nos da su sueño, Él nos va a dar su provisión. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Te damos en esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Señor. Bendice al Señor Alex, bendice su familia. Querido Padre, bendigo tu iglesia, Padre. Bendigo Panal de Miel. La vida, Señor, de Minel y su familia. Gracias, Señor, por cada miembro de Panal de Miel. Espíritu Santo. Señor, nosotros queremos tomar tu visión. Tomamos tu visión, tomamos tus sueños, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Porque, Padre, yo creo que tú tienes un plan, un propósito, un sueño, una visión grande, Señor, para todos los que estamos aquí, Señor. Gracias, Señor. Bendigo, Señor, tu iglesia. Señor, queremos poner esta próxima semana en tus manos, Señor. Querido Padre, como dice, Señor, tu palabra, así bendeciréis a los hijos de Israel. Seas tú bendiciendo, Señor, a tus hijos, haciendo resplandecer tu rostro sobre ellos y que tu misericordia se extienda, Señor, sobre sus vidas. Les bendigo, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos en esta preciosa tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso a Dios.